Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos en una edición especial de Todos Somos Mexiquenses. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos escuche, estamos todavía en el mes de marzo del 2024, y tenemos una ocasión especial, precisamente por ser marzo, 30 años atrás. ¿Qué estaba pasando en este país? Acaba de haber un asesinato. Y bueno, me gustaría mucho que presentaras a nuestro invitado, por favor. Ok, tenemos con nosotros a un periodista de más de 50 años, periodista mexiquense, todos somos mexiquenses, y que básicamente para esta época que hicimos 1994, estaba justo en lo que era la cobertura de las campañas presidenciales de este evento que marcó sin duda la historia del país. Nos referimos en este caso al periodista mexiquense Macario Lozano. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenos días. Pues, sí, efectivamente se cumplieron el 23 de este mes los 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, que era candidato presidencial del PRI y que lo ejecutaron en Tijuana, Baja California. La verdad que lo que vale la pena insistir mucho es en el hecho de que ese crimen no está esclarecido plenamente. Quedaron pendientes muchísimas cosas, ¿no? A ver, si nos puede platicar. 23 de marzo 94. Sí. ¿Qué estaba haciendo? Exacto. ¿Qué estaba haciendo usted en ese momento? Bueno, el día, a la hora en que lo mataron, tenían una fiesta de una presentación de un medio informativo en la Ciudad de México, que era de la empresa donde yo trabajaba. Y ahí supimos que habían asesinado a Colosio, y al día siguiente presentaron el homicidio. A mí me tocó cubrir para un periódico todo el proceso penal de Mario Aburto, desde luego también de sus cómplices, los presuntos cómplices que detuvieron y que después dejaron libre. La cuestión está en que yo presencié la primera diligencia o declaración judicial. Para que me entiendan, declaración judicial quiere decir ante un juez, porque hay la declaración ministerial, que esa ya la traían de allá porque estuvo en Tijuana y ya lo entrevistaron, lo interrogaron los de la Procuraduría, ahora Fiscalía General de la República. ¿Esta audiencia dónde fue? ¿Aquí en el Estado de México? ¿O fue en Ciudad de México? ¿Dónde fue? No, fue en el Estado, aquí entonces se llamaba La Palma, la cárcel de alta seguridad, que ahora se llama el Altiplano, y desde luego es una cárcel federal de máxima seguridad, y ahí nos permitieron ingresar a la diligencia y estuvimos presenciando sus primeras palabras que dijo de acá, ¿no? Ahí fue cuando se quejó de que lo habían torturado. ¿Y el acceso era libre para todos los periodistas? ¿Cuánta gente había en esas audiencias? ¿Cómo estaba? ¿Cómo era? ¿Qué había que hacer para estar ahí? No había que acreditar, sobre todo nosotros, el periodista que cubre una fuente, sea judicial, sea política, siempre está acreditado, entonces ya tienen una relación que te permiten estar presente en los actos de esa fuente. En este caso era de la fuente judicial federal, porque a él precisamente por eso hay ahora una controversia donde dicen que no debían verlo procesado la justicia federal, sino la local de Baja California. Pero es otra cuestión, ¿no? Entonces ahí me tocó presenciar cómo presentaron a Mario Aburto ante el juez, ante la fiscalía, los fiscales de la General de la República aquel tiempo, y ahí fue cuando se quejó de que lo habían torturado y que lo habían sacado de la delegación de la Procuraduría en Tijuana, que se lo habían llevado a una playa, y que lo torturaban para que dijeran que lo había mandado un político opositor, de un partido opositor, obviamente, no dijo quién. Lo que pasa es que no le hicieron caso, y es lo que ahorita de nuevo viene a colación a los 30 años después, porque él pidió que tomara en cuenta en su proceso lo que le faltaba de sentencia, que lo habían torturado. Ajá. Entonces ordenaron por amparo a la fiscalía que investigaran lo de la tortura, pero obviamente en 30 años una tortura no quedan huellas. No encontraron huella por una parte, por la otra pudo haber quedado huella documentada, asentada en las actas de las diligencias, pero como no lo investigaron, pues ya no se supo nada, ¿no? Ya ahí quedó eso. ¿Cuál era el ambiente del país en ese momento? La verdad que había mucha tensión política porque en el día 1 de enero del 94 se había dado la rebelión zapatista. Entonces había muchos problemas, había también problemas internos en el PRI, por la inconformidad de Manuel Camacho Solís, que él pretendía ser el candidato y no fue él, sino que fue Luis Donaldo Colosio.
Entonces había muchas tensiones internas y pues todavía seguía lo del zapatismo, estaba en su mero apogeo, con mucho respaldo en México y en el extranjero por las causas que enarbolaba, sobre todo porque había desnudado la miseria que conocían quizás los académicos, ¿no? Pero no toda la gente, de cómo estaban de pobres en la miseria los indígenas del país. Y esa quizás fue la aportación principal que hizo el movimiento zapatista, ¿no? Y en ese escenario se dio la ejecución de Colosio. ¿Cree que fue una tradición nombrar a Colosio en lugar de a Manuel Camacho Solís por parte de para ser el candidato? No, yo creo que los juegos internos del partido que era en el poder y que era partido único aquel tiempo, pues mandaba al presidente, y el que el presidente quisiera pues se iba a hacer, y obviamente él quiso que fuera Colosio, el presidente Salinas, y entonces pues también era su amigo Camacho Solís, pero se inclinó por Colosio y Camacho Solís no quedó de acuerdo. ¿Y cómo iba la campaña de Colosio? ¿Iba adelante? ¿Así que había encuestas en ese momento? ¿Se sabía si iba bien o iba mal su campaña? ¿Si estaba aprendiendo o no estaba aprendiendo? La verdad es que tenía muchos problemas, muchas dificultades porque no tenía el respaldo propiamente del presidente en aquel tiempo, ¿no? Hubo una conversación, apenas se está difundiendo ahora, que donde decía él que era víctima de la perversión del sistema. Y le preguntaron, ¿pero quién es el sistema? Que sí, por cierto, ya también falleció el que le preguntó, que era Granados Chapa. Y el que le preguntó, ¿pero quién es el sistema pervertido? Pues, y él dijo que arriba. Que arriba del sistema, pues no puede estar más que el presidente, ¿no? ¿Y si no puede estar más que el presidente? ¿O puede haber alguien que todavía le mande a los presidentes? Alguna vez por ahí dicen que Salinas mencionó la nomenclatura. ¿Qué es la nomenclatura? ¿Existía la nomenclatura? ¿Se conoce la nomenclatura? En 50 años de periodismo, ¿alguien puede decir la nomenclatura a la que se refería Salinas era esto? ¿O fue una invención de Salinas para salir de la entrevista? Yo creo que más bien quiso justificarse porque aun cuando existiera una nomenclatura en el PRI, que eran los que mandaban las estructuras, los cuadros relevantes, pero de todos modos todo se subordinaba al presidente. No podía haber una nomenclatura por encima del presidente y peor todavía en contra del presidente. Eso no era posible, ¿no? Aquel tiempo. ¿Y ahora Salinas sería la nomenclatura ahorita en este momento en el PRI? Pues es que el PRI prácticamente ya no existe, no tiene ni candidato. Pero bueno, no existe, pero yo creo que casi todo el gabinete está con Morena, ¿no? ¿Del gabinete de quién? De Salinas, Bartlett, Ebrard. Todas esas personas eran de Salinas y ahora están en Morena. Lo que pasa es que, si ustedes saben, Bartlett tuvo muchos problemas con Salinas, porque los dos querían ser, desde antes, querían ser candidatos presidenciales cuando estaba Miguel de la Madrid, y entonces le ganó Salinas y quedaron muy mal. Y luego también en el caso de Ebrard es un caso sí diferente al de Bartlett, porque Ebrard apenas, se incorporó a Morena, creo que en marzo del año pasado. Ebrard nunca ha sido gente de izquierda. Él se quedó, Ebrard y Manuel Camacho Solís fueron los que orquestaron, los que diseñaron, ejecutaron el fraude que después le echaron a Bartlett. Ellos eran gente de Salinas, la gente de más confianza de Salinas, y estuvieron muy cerca de Salinas. Yo creo que ningún partido en el país ha sufrido tantas agresiones mortales a sus cuadros de los estados como el PRD de aquel tiempo. No el de ahora, el PRD de aquel tiempo. Y lo hizo Salinas, y Ebrard y Manuel Camacho Solís eran la gente de Salinas cuando se dio todo ese tipo de ejecuciones en todo el país. Líderes sociales, como 500. Y Ebrard se mantuvo allí, no dijo nada. Estuvo con Salinas, ellos se disputaron hasta que ya no ganaron la candidatura presidencial, pero antes estuvieron con ellos. Estamos hablando del 87, 88, cuando iba a entrar Salinas, o después. El fraude se hizo en 88. 88. Y ellos siguieron en el gabinete de Salinas, muy cerca de Salinas, eran del grupo cercano de Salinas, y ellos cuando menos supieron que estaban matando mucha gente del PRD y nunca protestó, ¿no? ¿Se acuerda qué puesto tenía Camacho Solís en ese momento? Camacho Solís fue secretario de Ecología. Y creo que era subsecretario Ebrard, incluso también fue de Relaciones Exteriores Ebrard. Ebrard no se salió del PRI sino hasta que se salieron porque no les dieron la candidatura. Antes no se salió, y se salió, pero no se metió a la izquierda, Él al Morena se metió hasta apenas el año pasado. Al PRD cuando quiso ser candidato a la regencia, entonces a la hora gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Entonces ellos estuvieron muy cerca
de Salinas, fueron del grupo de Salinas, más que Barle, más que Barle. A Barle cargaron, pues a ellos le ordenaron, ellos mismos fueron los que lo obligaron a lo de se cayó el sistema, o a lo mejor se cayó el sistema, pero aunque se cayó o no se cayó, el chiste es que sí hubo fraude. Ok, pero bueno, volviendo un poquito Sí, a... regresando al tema un poquito, si Colosio no hubiera fallecido y hubiera sido presidente, ¿usted qué cree? ¿Cómo hubiera sido su presidencia? Yo pienso que cuando menos por su discurso que pronunció cuando asumió la candidatura al momento de la revolución, que fue el 6 de marzo, apenas 17 días antes de que lo mataran. Y es un discurso muy crítico, muy demoledor a la forma que estaba gobernando el país. Cuando habló de un país con sed y hambre de justicia y que sufría atropellos del poder público, de los mismos que tenían la obligación de respetar la ley, hacer valer la ley, tuvo un discurso durísimo. Yo estaba en un periódico, entonces era director de un periódico local aquí, y cabeceamos que eso no era un discurso, que era un enjuiciamiento terrible, ¿no? Y después de ese discurso, se ve que no estuvo consultado con Salinas, porque en su momento todo el mundo dijo que seguramente lo autorizó Salinas. Yo creo que no, porque después, el 19 de marzo, yo me acuerdo que yo seguí todo el proceso penal de Mario Aburto. Entonces, el 19 de marzo se publicó una carta, después de eso, pero el 19 de marzo, Zedillo le decía a Colosio que había que pactar con el presidente y que había que ser, sobre todo, adquirir un compromiso de lealtad del candidato Colosio con el presidente Salinas, y que además cuando tuviera que hacer críticas al gobierno, al desempeño, a las deficiencias, a los olvidos, que había que pedir permiso y someter a Salinas el contenido del discurso para que lo autorizara, lo que quiere decir que el otro, contrariamente a lo que todo el mundo dice, bueno, sobre todo los periodistas salinistas que decían que lo consultaran y que lo digo visto bueno, no es cierto, porque todavía el 19, o sea, después, 13 días después, lo otro estaba recomendando, era el coordinador general de la campaña Zedillo, y le estaban mandando una carta a su candidato diciéndole que si había que hacer crítica, que había que pedir permiso. Entonces, pues desde ahí yo creo que ahí vino todo el rompimiento. Ese fue el rompimiento del discurso en ese momento. Sí, yo siento que sí, porque después de eso, si después de 16 días, no, del 19 al 6, sí, son como 13 días, 14 días, le estaba diciendo que tenía que consultar, es porque no lo ha consultado. Si hubiera consultado lo primero... Ahora, ¿quién nombraba al coordinador de campaña en ese entonces? ¿Quién lo nombró? ¿Lo nombraba el candidato? ¿Lo nombraba el presidente? O sea, Zedillo estaba de coordinador porque lo quiso ¿quién? Si se sabe, si se puede. Se dicen que lo propuso más que nada José Córdoba Montoya, que era jefe de la oficina de la presidencia, y que era muy incondicional Zedillo de Córdoba Montoya. Pero Córdoba Montoya tenía yo creo que ha sido el secretario particular de un presidente con más fuerza, con más influencia, con más poder, con todo, que por cierto era francés, el nacionalismo mexicano, pero era francés, y él era muy allegado a Córdoba, Zedillo. Dicen que era el poder detrás de Salinas, ¿no? Pues sí, dicen que tenía casi igual poder que Salinas. Ok, entonces el brazo derecho de Salinas, digámoslo de esa manera, impuso al coordinador de campaña. Sí. ¿Es posible que haya hecho el candidato una carta sin que lo supiera Córdoba Montoya? No. Entonces Córdoba Montoya supo de la carta. Sí, claro. Incluso hay una otra reunión también que tuvo Colosio con periodistas, y que Colosio andaba buscando, dicen, un contacto con Cárdenas por teléfono, porque incluso se reunió con López Obrador antes de que lo mataran, poquitos días antes. Con López Obrador, no con... Sí, López Obrador era el líder del PRD. Ah, sí. En ese entonces, Sí. En el 94. Sí, en el 94. 94, Ajá. López Obrador era el líder del PRI, líder nacional del PRI. No, del PRD, perdón, PRD entonces. del PRD, Sí. y Colosio buscó a López Obrador para concertar una cita con el candidato opositor, digamos, Cuauhtémoc. No son dos cosas. Lo que estoy platicando es que en una reunión con periodistas, él dijo que quería hablar con Cárdenas, Colosio. Y dicen que lo comunicaron, ya cuando lo comunicaron con Cárdenas, pues yo creo que los servicios de inteligencia estaban muy eficaces, ¿no? Porque Córdoba ya no lo dejó hablar con Cárdenas. Ya no pudo, nunca habló esa Ya no hablar. Logró el contacto, pero nunca hizo... Ya no lo dejaron que hiciera la llamada con Cárdenas.
Ok, y en ese momento... Eso se está sabiendo hasta ahora, 30 años después, porque en un principio no se sabía nada. Yo escuché una entrevista muy interesante de Norma Meraz. Norma Meraz fue una reportera estrella de Saurudowski en el programa 24 horas, y aquí la conocemos más que nada porque fue directora general del sistema de televisión mexiquense, y desde luego fue esposa del entonces gobernador Arturo Montiel. Ya era gobernador, ¿no? Cuando... No fue cuando era No, gobernador. porque era Mott, ¿no? La esposa. No, pero ya se habían dejado. No, pero ya no era gobernador. Mott dejó a Montiel cuando ya ¿Sí? estaba, ya no era gobernador. Entonces fue después. Fue después de Mott, no Sí. fue después de Mott. Entonces fue después. Entonces ella dice que le tocó presenciar, ella era muy amiga de la esposa de Colosio, también con Colosio. Le tocó presenciar, dice, cuando le avisó el día 23 de marzo de 1994, estaban en México reunidos como presidente todos los gobernadores, menos dos. El día de la ejecución, el día de la ejecución, el día del asesinato. Todos los gobernadores estaban Todos los gobernadores del país estaban en la capital del país con el presidente. Sí. A excepción de Manlio Fabio Beltrones y de el que era gobernador de Baja California Sur, no me acuerdo. Era panista, ¿no? ¿O no? No, el de Baja California sí, el de Baja California Sur no. El PAN nomás tenía puro Baja California, había un solo Rufo, ¿cómo se llama? Ajá, Rufo, Ernesto Rufo. Entonces dice que pero platica Norma Meraz que le platicó después el papá de Colosio, que le habló Salinas a Manlio en Sonora, en Hermosillo, que tenían una reunión de gabinete. El papá de Colosio era secretario de Agricultura de Manlio Fabio Beltrones. Entonces Manlio, ¿qué le dijo? Que se fuera a... Salinas le ordenó al gobernador. Te imagínate cómo estaba el sistema, ¿no? El presidente ordenándole al gobernador que se fuera a otro estado y que viera ya las investigaciones del pero caso. ya fue... Ya cuando estaba muerto Colosio. Ok. Estaba muerto, en la noche de ese día. ¿Que fuera a supervisar? Que fuera, sí, a ver allá. Investigar. Y entonces dice que le dijo a su papá de Colosio, ahorita nos vamos rápido, porque tenemos que estar allá en Tijuana. Y dice Norma, y eso hace como 15 días que lo dijo, quizás 3 semanas. Y entonces dice que Manlio ya nunca apareció. Se fue y dejó al papá de Colosio en Hermosillo. Ni siquiera le dijo, oye, pues te queda, no puedo llevarte, te queda. Nada. Entonces se fue y obviamente pues Aburto dice que Manlio fue el que lo entrevistó y se supone que él es el que le quería que le echara la culpa al... Pero ¿será posible que Aburto... Bueno, que haya llegado un gobernador, en ese momento gobernador, a entrevistar a un detenido y se haya presentado, hola, soy el gobernador Manlio Fabio Beltrones, no, o cómo lo conoció? Es decir, la cuestión está en que eso no debió haber pasado. Ajá. Porque el gobernador, al ir desde Sonora a Baja California, estaba violando soberanía del Estado, por una parte. Por la otra, él no tenía facultades para investigar, para preguntarle a nadie, porque él no era Ministerio Público. Fue y usurpó funciones del Ministerio Público al interrogar a Mario Aburto. ¿Quién le entregó en ese momento a Aburto a Manlio? ¿Quién se lo facilitó, digamos, así como que fue, bueno, ahí vienes a hablar con él, llévatelo? La delegación de la Procuraduría. ¿Y se investigó eso alguna vez? ¿Hay investigación sobre esa conducta? Del otro, no, pero era ilegal, desde el hecho todo, pero sobre todo que usurpara funciones del Ministerio Público. Era gobernador y estaba investigando, interrogando como si fuera el Ministerio Público federal. Era gobernador. Está buscando una candidatura ahorita, ¿no? ¿Quién? De Manlio Fabio, sí. Sí, es candidato de mayoría y de representación proporcional. ¿De las dos? De las dos, y puede ser incluso, no tiene pierde. O sea, si pierde la mayoría, como es probable que lo pierda, porque tiene mucha fuerza Morena en Sonora ahora y ellos ya no tanto, llegaría por primera minoría, porque seguramente van a quedar en segundo lugar. No creo que le gane el candidato del Movimiento Ciudadano, no le va a ganar. Pero en el peor de los casos, que no fuera que perdiera la de mayoría, que no fuera de senador de minoría, tendría que entrar porque también es de lista y está colocado en los primeros lugares. Entonces no hay pierde de que el Manlio Fabio Beltrán va a ser senador, ¿no? También está la hija, ¿no? Pero ella diputada, es senadora ahorita. Sí. Okay, entonces, bueno, estamos hablando que algo que sucedió hace 30 años, un personaje clave sigue activo
y pues ahora sí que bien movido en la política 30 años después. Falleció Sí, sobre todo. Colosio, pero Manlio Fabio, que fue un actor de ese episodio, está activo todavía. Sí, sobre todo nunca ha negado que haya ido allá, ¿no? Y no ha negado lo de la tortura, pues como nunca se investigó, ni siquiera se le pregunta, ni se le cuestiona. No hay documentos, documentalmente no existió y 30 años después... Existió la denuncia, debe estar asentada porque era de diligencia judicial. Tuvieron que tomar que lo torturaron, que dijo él que lo torturaron, pero pues nomás es su dicho. No se prueba que lo hayan torturado y como no investigaron, pues quedó en la nada y ahorita... ¿Cómo van a encontrar huella de unas torturas hace 30 años? Que además no se investigaron en su momento. No se investigaron, pero punto que le hubieran quedado huellas. Pues ¿cómo va a quedar huella de 30 años por una parte? ¿Hubo mexiquenses involucrados en el asesinato? No, la verdad que, pues supuestamente ni Salinas tuvo que ver nada. O sea, oficialmente pues No, pero si no mal recuerdo, alguien de logística o algo, era alguien de aquí del estado, ¿no? No recuerdo, fíjate, lo que sí también eso es otra cuestión de que tuvo que investigarse, porque, digo, yo he cubierto elecciones presidenciales, acreditado con su gafete, no se acerca uno en la campaña, en los recorridos, salvo que haya conferencia de prensa, va y presenta, pero en un recorrido de un candidato presidencial por la calle, no se acerca un periodista, ni siquiera periodista, con todo, y a veces hasta los conocen los guaruras, pues, como dicen vulgarmente, ¿no? Entonces resulta que ese día, pues Mario Burto, ¿cómo pudo entrar, ponerle la pistola y darle un balazo? Y el equipo de seguridad era Estado Mayor. Sí. Entonces, pero todavía dice que le dieron yo en eso no creo que haya sido un solo tirador, un balazo, porque a Burto le pasó la mano por encima de los guaruras y le pega el balazo y después Colosio resulta con otro balazo de frente, pero él le pegó por atrás. Entonces no es posible, pues él no se metió donde estaban nosotros, él desde acá, digo, es probable, bueno, él reconoció que sí que él fue, ¿no? Pero también Aburto no aparece disparándole a Colosio, nomás aparece la mano, ni el rostro ni el cuerpo, nomás la mano y la pistola. Y luego lo peor todavía es que ya se iba, no lo detuvieron los guaruras de nadie, de Colosio. No lo detuvieron unos cuates que habían contratado el PRI de allá, que habían sido policías también de Tijuana, esos los detuvieron. Y ya llegaron los otros, ya se lo llevaron, pero ellos no lo habían detenido. Cuando empezamos esta plática, ¿había supuestos cómplices de Aburto? ¿Quiénes eran estos señores? No. Sí, entonces pues también me tocó cubrir, eran en el mismo proceso, porque eran coacusados después de Mario Aburto, como en lo que se le llamó acción concertada, según el fiscal especial que puso Salinas ayer. Acción concertada. ¿Quién era el fiscal especial? Apellidaba Montes, no me acuerdo cómo se llama, pero apellidaba Montes. Entonces resulta que le dicen yo conocía a los defensores públicos, ahora se llaman, no le llamaban defensores de oficio, ahora le dicen defensores públicos. Entonces resulta que yo conocía bien a ellos y sacaron se llamaba Tranquilino uno, el otro se llamaba Rodolfo, el otro se llamaba, no me acuerdo, pero eran tres, el papá, el hijo y Tranquilino, ellos habían sido policías. Y resulta que los detuvieron, creo que hasta los torturaron, porque habían sido cómplices en la muerte de Mario Aburto. ¿De Colosio? De Colosio, sí, eran cómplices de Aburto. De Aburto. Entonces resulta que lo sacaron muy fácil los defensores de oficio, ahora defensores públicos, porque dijeron, oiga, pues, ¿a quién se le ocurre que un cómplice que detiene al otro? Si es cómplice es para que se le permita que huya, que se vaya, y obviamente para que cometa el acto por el cual se conspiran, pues, no para agarrarlo. Y efectivamente, por cierto, era tan obvio, tan burda la acusación, que el juez dejó salir a los cuates eso. De ello ya no supo nada. No, ya no. Se supo de Otón, porque después le echaron la culpa que había sido Otón el segundo tirador. Otón era uno de los que anda en el PRI, siempre muy acomedido para todo, ¿no? Pero lo echaron preso, por cierto, también como segundo tirador, y que era cómplice con Aburto y con Tranquilino. Pero si nada más fue el único tirador, ¿cómo puede también estar en la cárcel Otón como segundo? No, pero es porque se supone que después decían que sí, había habido un segundo tirador.
Así se manejó, pues. Todo se manejó muy raro, extraño, ¿no? En ese sentido. Porque pues, es que no podía nadie acercarse y darle un balazo a un candidato presidencial de verdad. Bueno, yo creo que ni un resorterazo le pueden meter, hombre. No lo dejan, no permiten. Y los que están rodeándolos son gente muy preparada específicamente para eso. Entonces no puede llegar. Y además por la arma les pasó por aquí. Ellos pudieron cuando menos hacer un intento, exactamente, porque ese instinto se lo desarrolla mucho a los guaruras, pero no ni siquiera dejaron que diera un balazo, y todavía dice que dio segundo balazo, o peor, entonces, además una pistola de revólver, si fuera una velocidad automática todavía, ¿no? Pero era de esto, y ya se les había ido. Y hay este testimonio de del equipo de seguridad, de todos los que estaban ahí. Sí, porque los acusaron en el sentido de que falsearon declaraciones. Efectivamente falsearon declaraciones en el sentido de que, bueno, ninguna sola persona vio a Mario Aburto disparar. Ni lo guaruras, nadie. Porque lo detuvieron nosotros, y lo golpearon y lo presentaron y después confesó que sí. Pero que alguien diga, yo lo vi disparar, nadie. Rodeado de gente y nadie lo vio disparar. Son puras conjeturas en todo caso, ¿no? De todas a todas. Si usted tuviera que hacer una apuesta de quién fue el autor intelectual, ¿quién sería? Mira, si hubo un autor intelectual, tuvo que ser pues la gente del poder. La gente del poder, porque ¿quién más tenía tanto poder? En primer lugar, para desviar las investigaciones y para que quedara impune la ejecución de Colosio, ¿no? Eso tiene que ser muy poderoso para que no se esclarezca. Hasta arriba. Hasta arriba, claro. La nomenclatura. La nomenclatura. Eso. Mugrosa nomenclatura. Okay. Va, y eso hace 30 años. 30 años. ¿Hay algún indicio, pregunta especulativa totalmente, ¿hay algún indicio de que Colosio tuviera un plan de gobierno alejado del neoliberalismo? Bueno, su discurso es un discurso totalmente antineoliberal, ¿no? Su primer discurso, es un discurso contra el neoliberalismo. Contra el neoliberalismo. Entonces, suponiendo que fuera contra el neoliberalismo, ¿habría intereses no políticos que quisieran frenar que hubieran querido frenar a Colosio con esa capacidad para ponerle una pistola al candidato presidencial? Pues te tuviera que ser muy poderoso, obviamente. Llegamos a lo mismo, ¿no? Que nadie, que dice que el otro pues, solito se le ocurrió voy a matar a Colosio y va y lo mata. En este tipo de casos siempre hay, siempre se entera uno que las agencias de inteligencia extranjeras tenían alguna carpeta o tienen algún indicio. ¿Alguna agencia extranjera dijo algo sobre el asesinato de este candidato? ¿Tenemos esto? No, nadie. Yo que yo sepa no conozco ninguna. Es decir, la CIA al lado mataron al candidato presidencial del país del sur y no tenían nada que decir los de la CIA. Nada. ¿Podría un gobierno extranjero haber ordenado la muerte de un candidato mexicano? No necesitaban. No necesitaban, ok. No porque no sean capaces. Ok. Bueno, interesante, ¿no? Que también es interesante que la CIA no tenga nada que aportar, ¿Qué decir? ¿no? Seguramente sí supo. Seguramente tenían algo que decir. Claro. Como siempre tienen algo que decir. Como siempre tienen algo, como ahorita con lo de Rusia. Lo de Rusia, que dicen, nosotros les avisamos, no le avisaron a nadie y sí sabían, o qué sé yo, pero siempre tienen alguna postura y algún conocimiento, porque a eso se dedica, ¿no? Y esa es su chamba, puedes andar, que no deberían andar investigando cosas fuera de su país, de cuestiones internas de los países, pero lo hacen. Lo hacen, claro. Entonces, pero no hay ninguna versión. 30 años después, la CIA, el gobierno de Estados Unidos no ha dicho, sobre este caso tenemos algo, este papelito. Y estaban bien metidos, inclusive la DEA, pues fue cuando hubo muchos casos sonados en México, ¿no? Entonces ahí está, hay algo que no se ha investigado, ¿no? O sea, ¿por qué nadie del gobierno de Estados Unidos ha salido con un papelito para decir, sí fue aborto, no fue aborto, o síganle buscando porque no van bien? ¿Y el asesinato de Ruiz Massieu tenía algo que ver con el de Colosio? Yo siento que sí. Lo que pasa es que Zedillo era un presidente débil, inexperto en política, nunca había ocupado un solo cargo, no sé si sabía, yo creo que fue a saber conocer el PRI, el edificio cuando lo postularon. Había sido secretario, ¿no? Sí, había sido secretario, pero no era un político priista. No era un político priista y Colosio sí.
Colosio sí, como no. Colosio sí había formado en el PRI y el otro, pues además se vio después cómo pasó con Zedillo. Zedillo profundizó el neoliberalismo en México. Zedillo terminó de dar la puntilla, ¿no? Sí, claro. Los ferrocarriles es culpa de Zedillo. De Zedillo, pero también yo creo que lo peor que no se habla mucho de Zedillo, porque como no es impactante, es el caso de haber privatizado las pensiones de los trabajadores de la iniciativa privada. Eso no se habla, y eso es una medida, y aparte convertir las deudas privadas de los más ricos, no de los más pobres, en deuda pública, que ahorita estamos pagando 50 mil millones de pesos de puro interés. Ese es gracias de Salinas, esas son las gracias que hizo. De Zedillo, pero sobre todo el problema de los trabajadores. Hay 22 millones de trabajadores que apenas están medio enderezando las cosas, pero como dejó él el sistema pensionario privado en manos de la iniciativa privada, pues, de las Afores, tuvieran cuando se fueran a jubilar, porque se jubilan hasta el 27. Todavía no tienen 30 años los que están en el nuevo sistema. ¿Sí? El que ganaba 10 mil pesos le iban a dar una pensión de 2.800 para que viva como cree ya una persona adulta mayor. Ya no se puede andar empleando en otro lado. Y si estaba 10 mil pesos, ponemos un número para ilustrar, ¿no? Pero si vivía con 10 mil pesos, sus niveles de gasto, sus exigencias para su bienestar son de 10 mil pesos. Después, ¿cómo va a vivir con 2.800? Y eso son lo que hizo Zedillo. Y de eso no se dice, pero son 22 millones. Imagínate. Entonces, Zedillo profundizó ahí, pues obvio que lo impulsaron. Entonces ahí hay una también, relación directa con ya puede la parte privada. Puede atar uno cabo, ¿no? ¿Por qué pusieron a Zedillo? ¿Y por qué incluso lo sacaron? Porque era secretario creo que de Educación Pública, Zedillo. Y sí, de Educación Pública o de Programación y Presupuesto, creo que de Educación Pública. Pero lo sacaron antes para que en caso de que fueran a relevar al candidato, hubiera alguien que no estaba impedido porque fuera candidato, porque fuera funcionario público. Y creo que incluso dicen que Salinas quiso negociar con el PAN que le modificaran la Constitución, pero de todos modos ya no lo hubieran. ¿Para reelegirse? No, para que cualquiera de los que no existiera el plazo de 6 meses, que fuera de 4, de 3, pero de todos modos no se hubiera podido aplicar, aunque Salinas era capaz de aplicarlo, ¿no? Constitucionalmente no podía aplicarlo. Tú no puedes hacer una reforma para ahorita. La reforma tiene que pasar un tiempo para que se pueda. ¿Y Manuel Camacho ya no podía ser candidato? Camacho sí, porque él no era nada. Era comisionado. ¿Y por qué no le hablaron a él? Si era amigo de Salinas. Porque lo habían descartado ya. Bueno, pues si la descartaban y ya era una ficha quemada. Lo descartaron porque ya era enemigo de ellos. Ya no lo iban a poner. Ya no era del grupo. Ya no era del grupo. Camacho con Ebrard. Exactamente. O sea, Ebrard, ahí fue donde Ebrard salió del salinismo de la mano de Camacho. Así es. Solís, y ahí inició sus acercamientos a la izquierda. Siempre. Pero nomás acercamiento, no se afilió ni trabajó con la izquierda. Bueno, sí fue jefe de gobierno de la izquierda. izquierda. Se afilió cuando ya iba a ser candidato del PRD. No se afilió al PRD cuando salió del PRI. Así como ahora que quería ser candidato de Morena. Y se afilió hasta cuando ya estaban los últimos meses. Igual. Él tampoco se afilió a Morena. No trabajó por Morena, él fue fundador de Morena. Pero, bueno, interesante, ¿no? Todo, ¿no? Una historia muy interesante. Muchísimas gracias por esta plática. Sí. Aquí en Todos Somos Mexiquenses. Es muy nutritiva todo lo que nos ha contado y cómo realmente al final hay muchos cabos que se están atando después de 30 años. O que no se han atado todavía ni se han buscado los cabos, ¿no? Yo creo que ya no se buscaron. Bueno, todos somos mexiquenses. Gracias. Buenas tardes, buenas noches. Hasta luego. Adiós.